Padre, te entregamos lo que vamos a predicar, que llegue hasta nuestro corazón, que se quede ahí en nuestro espíritu y que dé fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno, Señor. Atamos todo espíritu contrario que quiera impedir que tu palabra fluya y corra con libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos aquí en la tierra revelación, conocimiento y sabiduría para que sea desatado en los cielos, Señor. Y atamos todo espíritu contrario, toda cosa que se quiera levantar. Cautivamos cada mente y cada corazón en Cristo Jesús, para bien de nuestras almas, para la edificación de nuestro espíritu y de nuestro entendimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, la palabra de esta tarde, la altivez y sus consecuencias. Me gustaría, para empezar, ¿qué es la altivez? La altivez es la antítesis de la humildad. Es el blanco y negro. La humildad es la antítesis de la altivez. Altivo, un hombre altivo, una mujer altiva, el concepto altivo viene del latín y lo forman dos palabras. Etimológicamente hablando, la forman dos palabras del latín. Alt, que viene de alto, de altura, ivo, que el ivo es como una obsesión por. Si unimos las dos palabras, la altivez es una obsesión fea, una obsesión rara y extraña en el alma de un ser humano por lo alto, por ser siempre el primero, por mirar a los demás por encima del hombro. La altivez, que es lo contrario de la humildad, no hay nada malo en ser millonario, no hay nada malo en ser guapo, no hay nada malo en tener un buen coche, pero la altivez es la inflamación, el desenfreno por lo alto, por aparentar, por querer ser el primero. Hay personas que necesitan ser el primero en todo y están siempre hablando yo, mí, me, conmigo. Quieren, si hablamos de alabanza, ellos son los primeros, los que saben más. Si hablamos de no sé qué, ellos son los primeros. Si yo, es la altivez, es un concepto que se forma en el corazón del ser humano y que daña y destruye. Tradicionalmente creemos que la humildad es igual a pobreza, a poquito, pero eso es mentira del diablo. La humildad, que es la antítesis de la altivez, no tiene nada que ver con la pobreza. Nos han enseñado que esa es una familia humilde, porque vive en un barrio humilde, porque lleva ropa humilde, y porque tiene una casa humilde, y porque tiene unos muebles viejos humildes. Eso no es humildad. La humildad es una actitud en el corazón. No tiene nada que ver con la pobreza. Nada que ver. Un hombre puede ser extremadamente pobre y ser altivo, orgulloso, altanero, soberbio, vanaglorioso. Todo eso son sinónimos de la altivez. La prueba en la base bíblica para lo que estoy diciendo más clara es que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Todo lo que hay, todos los mundos, todas las galaxias, todo el universo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y todo existe por el poder de su palabra y para Él, y Él es el heredero de todo. Y sin embargo, esperen un momento, y sin embargo, Él dijo, aprended de mí que yo soy humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es humilde de corazón, siendo el ser más rico del universo, porque todo lo que hay es de Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. La humildad no tiene nada que ver con la ropa que usted lleve, no tiene nada que ver con la cuenta bancaria que usted tenga, no tiene nada que ver. Un hombre puede tener un Mercedes de último modelo y kilómetro cero y ser humilde en su corazón. Y otro hombre puede tener un cochecillo de 300 euros, una chatarra, y ser soberbio, altivo y altanero.
Entonces yo quiero que ustedes aprendan en esta tarde las consecuencias de la altivez. ¿Qué es la altivez y cuáles son sus consecuencias? Con un fin, con un propósito. Yo siempre que predico o enseño de un pecado, el único fin que persigo es de que lo discernamos bien y de que desaparezca de nuestra vida para bendición de nosotros y de los que nos rodean. Porque la altivez, como cualquier otro tipo de pecado, nos maldice, ¿vale? La altivez nos maldice. Porque la altivez, como digo, es una actitud en el corazón. ¿Dónde comenzó? Escuchen bien. ¿Dónde comenzó la altivez? La altivez comenzó en un ser llamado Lucero. Ezequiel 28, 16 y 17. Ahí nació la altivez en el corazón de un ser llamado Lucero. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, Lucero era el arcángel protector. Era un ser muy, muy especial en el mundo angelical. Y tenía, contrataciones en cuanto a la alabanza, en cuanto a la protección del trono divino. Él tenía un enorme trabajo en los cielos. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, el Señor, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció. Ahí aparece la altivez por primera vez. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Había algo de malo en la hermosura de este ser angelical? No. El problema es que Dios creó a los ángeles con una doble opción dentro. Ellos tenían una libertad y una opción para mantenerse íntegro y puro o para producir iniquidad y producir altivez. Y dice la Biblia que se halló y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, porque la altivez corrompe la sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahí nació la altivez en el corazón de ese arcángel protector llamado Lucero. Ahora, ¿cómo llegó hasta nosotros? Llegó hasta nosotros porque sabemos que vino para influir en la vida de Eva, la madre de todos los vivientes. Todos nosotros, indirectamente, a través de las generaciones, somos descendientes, tanto de Adán como de Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Y este querubín protector, disfrazado de la serpiente antigua, su veneno, su altivez, la hizo volcar sobre la mente de Eva, la cual se abrió y ella aspiró todo eso. Y dice la Biblia que él le dijo, Dios os ha hablado mentira. Estoy parafraseando Génesis 3 del 1 al 6. Dios os ha hablado mentira. Si vosotros coméis del fruto no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él. Seréis grandes, poderosos. Ya no seréis más seres humanos. Seréis Dios. Y entonces Eva se abrió a eso, luego contaminó a Adán y ambos cayeron y entró. La Biblia dice que el pecado entró, la altivez entró en la genética, en la génesis de los seres humanos. Nosotros que descendemos todos de Adán y Eva, antes de pasar por el proceso de la muerte y la resurrección de Jesús, genéticamente somos propensos a la altivez. Somos propensos cuando funcionamos, somos propensos cuando nos vemos guapos, somos propensos cuando tenemos éxito, que nos damos a la altivez, nos damos a ser altivos, porque genéticamente estamos, por causa de la caída de nuestra madre Eva y de nuestro padre Adán, somos propensos. Usted y yo podemos producir altivez. Cuando venimos a Jesús, Él es siempre Dios, nos ha bendecido en Jesús y ha provisto, el Padre ha provisto de la muerte
y la resurrección de Jesús para que usted muera a la altivez y resucite en un espíritu de humildad como Jesús, que dijo, aprended de mí. Jesús podía haber dicho, aprended de mí que soy el maestro más grande de la historia. Aprended de mí que soy el que hace más milagros de toda la historia. Aprended de mí que tengo una sabiduría enorme. Aprended de mí. Pudo haber dicho barbaridades de cosas, pero él dijo, aprended de mí, porque hay un motivo moral, y es porque yo soy manso y humilde de corazón. Ese es el motivo principal y primordial por el cual podemos y debemos aprender de Jesús. Ahora bien, aunque esto es instantáneo, la muerte y la resurrección de entre los muertos para el creyente es algo instantáneo que sucedió hace 2000 años en un monte llamado Gólgota, porque Romanos 6 dice que hemos sido crucificados juntamente con Él, y juntamente con Él hemos sido sepultados, y juntamente con Él hemos sido resucitados para que andemos nueva vida. Quiere decir, la altivez debe de estar en el sepulcro de Jesús, porque su hombre altivo que hay en usted murió con Cristo, fue enterrado, y cuando usted resucitó juntamente con Cristo, ya no resucitó un corazón altivo, sino un corazón humilde. Ahora, aunque esto es instantáneo, para que se haga una realidad en nuestra vida es progresivo. Y Dios tiene que enseñarle a usted la altivez de su corazón. La altivez no es, se manifiesta en un comportamiento, pero la altivez realmente es una actitud en el corazón, que luego se manifiesta, y el altivo se le puede discernir con miradas, con gestos, con actitudes, con palabras, se le ve, ¿vale? Pero se le ve manifiesto porque es una actitud en el corazón. Si usted abre sus oídos espirituales, si usted abre su corazón en esta noche, usted puede discernir si hay altivez en su corazón para hacerla morir, porque la muerte del yo, la muerte del viejo hombre, nunca lo olvide, es instantánea y progresiva. Para nada vale lo que Jesús hizo en la cruz para matar su viejo hombre, para matar a ese yo tan pecador que hay en usted y en mí. Para nada vale si usted no lo aplica en la práctica diariamente a lo largo de su vida. Y para aplicar la muerte y la resurrección de Jesús, para que se convierta en su muerte y en su resurrección, para que usted pueda ser un hombre nuevo, usted tiene que identificar su pecado, aceptarlo, identificarlo, arrepentirse y hacerlo morir en vosotros. Haced morir todo lo terrenal en vosotros. Y esta tarde lo que pretendemos es que usted descubra su altivez, porque el altivo no se da cuenta que es altivo. Pero en esta tarde, si usted se lo pide al Señor, usted puede discernir eso para hacerlo morir. Por eso es que los sinónimos de altivez, mire que había un pueblo que digamos que se especializó en ese pecado. Todas las culturas y las civilizaciones que han venido a través de los siglos, que hemos descendido de Sem, Cam y Jafé, los tres hijos de Noé, de ahí salieron todas las culturas a través de los siglos, y cada cultura se ha especializado en un tipo de pecado. Y hay una genética que son los hijos de Moab. No sé si todavía Dios lo sabrá, si todavía hay moabitas genéticos en la tierra, pero en los tiempos en que se escribió la Biblia, Moab era un pueblo genético descendiente de Lot, el sobrino de Abraham, por medio de su hija y de él. Lo que pasó en aquella cueva, usted sabe, la violación que hubo, de ahí nació Moab. Y los moabitas se especializaron en la altivez. Miren lo que dice Jeremías 48, 29. Dice, hemos oído la soberbia. Fíjense los sinónimos de la altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez es sinónima de soberbia, de Moab, que es muy orgulloso. El altivo es soberbio. Son conceptos parecidos. Que Dios le dé luz para que usted vea si en usted hay soberbia. Es normal que la haya. Es normal. Usted ha venido de Adán y Eva como yo. Pero no se preocupe, que Dios bregó con eso y trató con eso. Y eso puede morir. Y eso va a morir. Y hay una sustitución de la humildad que desplaza. En el mundo espiritual, nada desaparece si no es desplazado. La soberbia, la altivez, la altanería se desplaza con la humildad de Cristo Jesús, ¿vale? Y usted es heredero de esa humildad. Y Moab era soberbio, era arrogante, era orgulloso, era altivo
y altanero de corazón. ¿Nunca ha visto una persona que usted está hablando con ella y siempre está hablando del mismo? ¿Cuántos conocen gente así? Esa altivez se manifiesta en que esa persona no te deja hablar. Solo, y si sacas un tema, él sabe más que tú. Si sacas otro tema, ella sabe más que tú. Siempre, siempre. Una broma de Cádiz. Para ir a un entierro, esas personas tienen que ser muertos, si no, no van. Entonces quiero decirte que hay gente que quieren ser el primero en todo, porque la altivez se produce con la altanería, con la arrogancia y con el orgullo. Bien, vamos, para que usted vaya descubriendo esto y para que usted se abra, para que el orgullo y la altivez desaparezca de su vida, vamos a ver las consecuencias que trae. No es un pecado cualquiera. La Biblia habla profundamente sobre la altivez. Vamos a ver 3 ejemplos de consecuencias que traen. Proverbio 16, 18. Siempre, esto es un decreto del cielo. Esto es un decreto del cielo. Mire, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez. Lo que está diciendo, si lo ponemos al revés, es que el quebrantamiento viene antes que la soberbia, o la soberbia es la consecuencia, el quebrantamiento es la consecuencia de la soberbia, y la caída es la consecuencia de la altivez. Cuando yo veo un hermano, porque a veces hemos venido a Cristo, pero no queremos morir a la soberbia, o bien porque no sabemos, no nos hemos dado cuenta que somos soberbios, o bien porque no sabemos las consecuencias. Cuando yo lo veo, porque tú hablas con un soberbio, con un altivo, tú hablas con una mujer altiva y lo ve venir rápidamente. Y yo digo, si no para, si no se arrepiente, lo veremos caer. Te digo algo, hermano. He visto ministerios fluir en bendición, iglesias crecer. Cuando el diablo ve un ministerio crecer, o un creyente crecer, un ministerio, una iglesia, cualquier cosa crecer, el diablo va a intentar pararte, va a intentar tirarte piedra, va a intentar ataques por todas partes, pero tiene uno que es su última bala, que es cuando ya no puede pararte, entonces cambia y ya no te tira piedra, ya te tira flores. Y ya llegan a tu oído cosquillitas, cuando la gente empieza a hablar de ti. Y todo hombre, toda mujer que comience a tener éxito, entre comillas, en el ministerio, en la iglesia, en la vida cristiana, tarde o temprano se enfrentará al orgullo y a la altivez. Y yo he visto ministerios crecer poderosamente. Y cuando han estado en todo su apogeo, caer en altivez, en orgullo, y mirar por encima del hombro a otros ministerios. Y he visto inmediatamente que hay un quebrantamiento y una caída. Porque antes de la caída es la altivez. Siempre. Tenga cuidado cuando tenga éxito, cuando la gente hable bien de usted, haga un pacto de humildad con el Señor. Esta tarde vamos a terminar el culto haciendo un pacto de humildad con el Señor. Porque yo sé que Dios ahora ha puesto los ojos en esta iglesia para crecimiento, para bendición, para que subamos, para subirnos de nivel. Pero nosotros, yo el primero, vamos a ser probados. Porque si ser humilde es difícil, muchísimo más difícil es permanecer humilde. Cuando tiras para arriba, cuando tienes éxito, cuando Dios te bendice. Vamos a ser probados, pero en esta tarde yo quiero que después, cuando terminemos la prédica, vamos a cantar una canción que dice que habla sobre la humildad y que es, a Él le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Vamos a hacer un pacto de humildad en esta noche, ¿vale? Para eso es que quiero advertirte de las consecuencias dramáticas de la altivez. Salmo 138, 6. Miren lo que dice. Porque Jehová es excelso y atiende. Cuando dice que Yahweh, Jehová, es excelso, quiere decir que es su naturaleza. Él es así.
Él ve a una persona humilde y es excelso. Abre sus manos y te da. Su naturaleza le mueve a él a ser generoso, excelso con el humilde. Él es así. Pero al altivo lo mira de lejos. La naturaleza del Señor le impide tener intimidad profunda con la gente altiva. Por eso es que cuando Él ve un hijo o una hija suya altivo, lo que hace es prepara su quebrantamiento, prepara su caída. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Pero cuando el Señor descubre altivez en nuestro corazón, Él prepara nuestro quebrantamiento. Y es su amor el que lo lleva a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte, pero su naturaleza le hace bendecir a los humildes. Entonces Él va a trabajar para quebrantarte, para que aprenda la humildad. Y es su amor. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Antes de la caída está la altivez. La naturaleza del Señor es mirar de lejos al altivo y ser excelso con el humilde. Entonces, si Él descubre en mí altivez, si Él me bendice ministerialmente, si yo empiezo a crecer y yo desato la altivez en mi corazón, Él va a parar ese crecimiento. Lo va a parar por amor y va a trabajar en mi vida y me va a quebrantar para que esté calladito ahí y diga, Señor, es tu pura gracia. Porque la altivez no es otra cosa que creernos que nuestras cosas buenas que nos da el Señor las hemos conseguido porque nosotros somos, como decía Juan, la última Coca-Cola en el desierto. Nos creemos ser lo mejor. Y lo estoy llevando al tema espiritual, aunque una persona puede ser altivo por cualquier otra cosa. Una mujer puede ser altiva por su cuerpo, por su cara, por su hermosura. Y yo le digo, ¿qué hiciste para tenerlo? Se te regaló en el vientre de tu madre. ¿Me entendéis? Nada de lo que tenemos nos ha sido dado, regalado. Si tú tienes una carrera, sí, has estudiado, pero ¿quién te dio la capacidad para estudiar? ¿Quién te dio los medios para estudiar? Mi padre, mi madre. ¿Y quién te dio ese padre? ¿Quién? Todo lo hemos regalado. ¿Por qué, dice la Biblia, por qué te enorgulleces? Como si no lo hubieses recibido. Todo es pura gracia de Dios. Por eso, moralmente, debemos de permanecer en humildad delante de Dios. Y Él se va a encargar. Entonces a veces estás quebrantado, estás mal, todo te sale mal, hay un quebrantamiento en tu vida. Te lía a buscar a Dios, te lía a echar fuera demonios, te lía a poner fórmula y no te das cuenta que en esa ocasión el quebrantamiento viene de parte de Dios para romperte, quebrantarte y que entres en humildad. Porque la humildad es la puerta del cielo que se abre para un montón de bendiciones. Siguiente versículo, Stephanie. Dice, abominación, cuidado, la altivez no es un pecado cualquiera, hermano. El pecado es pecado, pero hay ciertos pecados que son abominación a Jehová. ¿Sabéis lo que es la palabra abominación? Es un impulso de vomitar. Es un impulso de rechazar. Cuando una cosa es abominable es porque tú la ves y haces... Eso es una abominación. Y dice que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Cuidado con la altivez. Ese es el Proverbio 16:5. Amén. Entonces, hermano, Dios resiste. En otra parte dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. ¿Y quién sabe el versículo que sigue? Y da gracia a los humildes. Dios resiste. ¿Sabe que hay resistencia? El diablo es el que nos resiste, sí. Pero hay resistencia cuyo origen no son los demonios. Hay resistencia. Dice, ¿qué espíritu me está resistiendo esta bendición? ¿Será el espíritu de no sé qué? ¿Será el espíritu? Y empiezas a hacer guerra espiritual. Que a veces el Señor te mueve a hacer guerra espiritual. Pero a veces el que te resiste
no es un espíritu inmundo, es el espíritu del Señor, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué hace el Señor entonces? Te resiste y te trata. A veces cuando estamos pasando circunstancias difíciles, hay que mirar a ver si no es un trato de Dios, ¿eh? A ver si no es el diablo, a ver si es el mismo Señor que nos está resistiendo porque hay soberbia en nuestro corazón. Con estos ejemplos creo que habéis entendido las consecuencias tan amargas de la altivez. Hay dos historias que quiero contaros. Una en el libro de los Jueces, 8, 24 al 27. Y la otra la veremos después en Juan 4, 7. Y luego hablaremos también de otro personaje en la Biblia, el apóstol Pedro. Pero primero vamos a hablar de Gedeón. Jueces 8, 24 al 27. Os voy a contar una historia brevemente, muy profunda, muy fuerte, de las consecuencias de, yo creo que es una de las altiveces más abominables delante de Dios. Y es la altivez ministerial. La predico para mí primero que para ninguno, ¿vale? Porque hay muchas clases de altiveces, pero te voy a hablar de la altivez ministerial. Y para eso vamos a leer Jueces 8:24. Y les dijo Gedeón, les dijo, quiero haceros una petición. ¿A quién le estaba hablando Gedeón? En el periodo de los jueces, cuando murió Josué, se levantó 300 años, aproximadamente de 300 a 400 años, que fue el periodo de los jueces, donde el pueblo se alejaba de Dios y Dios lo entregaba a sus enemigos. Y el pueblo clamaba a Dios y Dios le levantaba un juez y el pueblo volvía a caminar con Dios. Cuando ese juez moría, el pueblo se alejaba de Dios y Dios volvía a ponerlo en manos de sus enemigos y ellos clamaban a Dios. Y fue un periodo de ciclo siempre similar, porque el pueblo de Dios se apartaba de Dios, caía en manos de sus enemigos, clamaba a Dios, Dios los liberaba y otra vez y así sucesivamente. Gedeón fue uno de los jueces que libró al pueblo de Israel de los madianitas y de los árabes. El pueblo de los madianitas y los ismaelitas usurparon y presionaron al pueblo de Israel a tal punto que el pueblo de Israel en la tierra prometida, siendo los dueños morales establecidos por Dios, tenían que esconderse en cavernas y en cuevas, porque los madianitas les robaban sus cosechas. Estaban afligidos hasta al máximo. Clamaron a Dios y Dios le levantó un hombre llamado Gedeón. Y este hombre juzgó a Israel 40 años. Y Dios le dio una victoria total. Y el pueblo descansó durante esos 40 años. Hubo paz en Israel por la mano de Gedeón, porque fue un hombre muy, muy usado por Dios. Pero al final de sus días, cuando ellos conquistaron y echaron fuera a todos los madianitas y a todos los árabes, entonces vinieron a él para hacerlo rey. Y le dijeron, recuerden que no era el tiempo de los reyes, era el tiempo de los jueces. Y vinieron para hacerlo rey y él dijo, no, yo no puedo ser vuestro rey. Jehová es vuestro rey. Hasta ahí, 10. Sobresaliente Gedeón. Pero, fíjense lo que hizo. Pero tengo que haceros una petición. Cuando vinieron para hacerlo rey. No quiero que me hagáis rey, pero tengo una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que pidió, unos 30 kilos de oro puro, ¿vale? Haciendo la cuenta. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. 27. Y Gedeón se hizo un efod con todo ese oro, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa.
Él se hizo un efod de oro de la gloria de la guerra, del botín de la guerra. Él le robó la gloria a Dios, porque Dios comparte con sus hijos todo menos su gloria. Su gloria no se toca, su gloria es de Él. Y Gedeón tocó la gloria de Dios, le robó la gloria de la victoria y se hizo un efod de oro, y él se paseaba los domingos diciendo: aquí está el poderoso Gedeón que os libró de la mano de Madián, y el botín de guerra me he hecho yo, este efod de oro, que normalmente los efod se hacían de lino, y los efod lo llevaban los sacerdotes en humildad delante del templo de Dios, pero él se lo hizo para su propio tropezadero. Y dice la Biblia que él se prostituyó delante de Dios. Sus hijos se prostituyeron por causa de ese efod, y todo Israel se prostituyó. Porque te digo una palabra fuerte, hermano, para todos los que me ven por las redes: robarle, tocar la gloria de Dios es prostitución espiritual. La gloria es de Dios, la honra es de Dios, suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Él nos enseñó en el Padre Nuestro: yo os doy un reino, yo os doy el poder para construir ese reino, y yo os permito que disfrutéis de la gloria de ese reino, pero tanto el reino como el poder como la gloria son mías, y tenéis que terminar siempre diciendo: porque tuyo es el reino, es el poder y es la gloria. Dios está bendiciendo el ministerio de alabanza, pero suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Nosotros podemos disfrutar todo eso, pero no podemos tocar esa gloria. ¿Y sabe qué pasó? Que todo Israel se prostituyó, hubo prostitución espiritual. Y yo pensaba en esto: Señor, qué palabra tan fuerte soltaste ahí. Prostitución espiritual. Claro, porque ¿qué es la prostitución? Prostitución no es cuando una mujer, o un hombre, normalmente una mujer, entrega su cuerpo, no por amor, sino por dinero. Y cuando un hombre o una mujer le roba la gloria a Dios, se está prostituyendo, porque ya no ha hecho esa obra por amor, sino por lo que la gloria que eso produce. Y el ser humano, hermano, eso es la genética de Eva, cuando el diablo logró meter en él: seréis como Dios. Y Gedeón se sentía como Dios. Claro, 40 años, un hombre tan usado, tan poderosamente, que le robó la gloria a Dios y se vistió con ella. ¿Y sabe qué pasó? Voy a ir rápidamente. ¿Sabe qué pasó? Que sus hijos, este hombre tenía bastantes esposas, y este hombre llegó a tener 70 esposas. 70 hijos de varias esposas, 70 hijos de varias esposas. Y dice la Biblia que cuando él murió, sus hijos heredaron esa altivez, esa altanería y ese amor por la gloria, ese amor desmedido por el poder que es de Dios. Y entraron en una lucha interna. Hermano, la vanagloria, la altivez produce luchas internas. Las luchas internas tan frecuentes en las iglesias, detrás muchas veces lo que se esconde es altivez, es orgullo, es vanagloria, es altanería, es no conformarse en humildad con la posición que Dios te ha dado. Es pisotear a alguien para tú subir. Esa es la razón por la que mucha gente se van hablando mal de otros. Porque si yo hablo mal de uno, de otro pastor en Jaén, yo estoy utilizando eso para aparentar ser más. Esa es la altivez. No me conformo con el nivel que tengo, quiero más en la carne. Eso se llama altivez. Y todos los hijos de Gedeón heredaron eso. ¿Y saben qué pasó? Se pelearon ellos por el poder, y tuvo otro hijo este hombre antes de morir, ya no con una esposa, porque este hombre cayó también en eso, era un mujeriego. Cayó también en una amante, y tuvo otro hijo, un hijo ilícito, un hijo ilegal, su nombre Elimelech. Y este cogió y se fue a una ciudad llamada Siquén, y allí fue a un templo, el templo de Baal Berit, que vamos a ver la imagen ahora mismo, el templo de Baal Berit,
¿Saben quién era Baal-Berí? Era de las familias de los Baales. Baal-Berí significa Baal, el que hace los pactos. Baal, el que recibe los pactos. De los Baales eran una familia de los dioses cananeos y cada uno estaba especializado en algo. Y Baal-Berí era el especialista en ir hacia él con un sacrificio humano y pactar. Baal, te entrego mi hijo, te entrego esto a cambio de es un pacto de sangre, de muerte, de infierno, de brujería, de hechicería que hago contigo y lo sello con sangre de un inocente. Y Elimelech, hijo de Gedeón, fue a Baal-Berí, al templo, y con dinero del templo hizo un pacto con Baal-Berí y dijo: yo quiero el poder, yo quiero la gloria, yo quiero la honra ministerial de mi padre. Baal-Berí, te la pido a ti, no se la pido al Dios de mi padre. Y a cambio te voy a entregar 70 sacrificios humanos. Y en una misma piedra en Siquén hizo una emboscada con dinero del templo de Baal-Berí. Y en una misma piedra degolló a sus 70 hermanos, sellando ese pacto. Y eso selló. Eso cerró, eso hizo cielo de bronce sobre Siquén, que pertenecía a lo que más tarde fue Samaria. El cielo se cerró a tal punto que ningún israelita cruzaba por Samaria. Cogían siempre por en derredor porque se estableció un príncipe demoníaco impresionante por la altivez ministerial. Porque la altivez puede ser tropezadero no solo para ti, sino también para tus hijos. Si yo caigo en altivez ministerial, esta iglesia quedaría marcada por ese pecado. Y vosotros tendríais que luchar contra eso. Y tendríais problemas con la altanería. Tendríais problemas con el orgullo. Y este hombre fue e hizo eso. Y cerró la bendición del cielo. ¿Sabe cómo se abrió Siquén? Porque Siquén, hermano, era una ciudad estratégica de Dios. Dios había puesto una herencia importantísima en Siquén. El primer altar que levantó Abraham cuando llegó a la tierra prometida fue en Siquén. Cuando Jacob y Esaú se enfadaron, cuando hicieron las paces, la hicieron en Siquén. Porque era una ciudad punta de lanza, era una ciudad de consuelo, era una ciudad de arreglar cosas, era una ciudad de paz. En Israel había 49 ciudades que eran las ciudades de los levitas. Una de estas 49 era Siquén. De las 49 habían 6 ciudades que eran ciudades de refugio. Una de ellas Siquén. Siquén estaba marcada por el dedo de Dios. Pero la gente del lugar hicieron ese templo maldito. Y un hijo de Gedeón, este gran hombre de Dios, marcó ese territorio. Y quedó marcado por siglos. Pero 1300 años después, Jesús visitó Siquén, que ya no se llamaba Siquén, sino que se llamaba Sicar. Y cuando Jesús fue y le dijo a una mujer: dame de beber, entró en humildad. Jesús se humilló, porque él era humilde de corazón. Entró en humildad y le pidió de beber a una samaritana. Y entabló con ella una conversación teológica que no la quiso entablar con ningún maestro de la época. Porque Jesús entró en Sicar con humildad para romper los cerrojos de bronce y los hizo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la altivez en el corazón te cierra el cielo, pero la humildad en el corazón te abre el cielo. Aleluya. Entra en humildad. En el área que Dios te ha dado. ¿Quieres más de Dios? Ahonda en humildad. Pídele a Dios la humildad de Jesús, porque Él te la ofrece, porque Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira, Pedro tuvo que ser tratado por Dios. Una de las veces, la última noche que pasó con el maestro le dijo, fíjense, te voy a dar el último ejemplo para cantar esta canción, que la sentí en mi espíritu que le ministráramos a la iglesia con esta canción, pero escuche esto. El apóstol Pedro, la última noche que estuvo con el maestro, y el maestro le dice a los 12, faltaban horas, era ya la 1 o las 2 de la madrugada, faltaban horas para ser entregado, y el maestro le dice a los 11, Judas ya se había ido, esta noche, escuche esto, Mari, escucha esto,
esta noche os escandalizaréis de mí, todos vosotros, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Pedro se levanta y dice, no, Señor, la Biblia no dice la verdad. Yo no me voy a escandalizar de ti. Pedro, está escrito, no me importa. Estoy parafraseando. Mi vida pondré por ti. Altanería, altivez. Y le dice, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Eso es un ejemplo de altivez. Eso es un ejemplo de prepotencia. Eso es un ejemplo de arrogancia. Sé más que la Biblia escrita. Y sé más que tú. Tú dices que yo me voy a escandalizar de ti. Y yo te digo que no. Pero Pedro, está escrito. No importa que esté escrito. La Biblia se equivoca. Y tú te equivocas. Todos estos sí se van a escandalizar de ti. Pero yo no. Te estoy parafraseando lo que sucedió allí. Y Jesús le dice, parafraseándote, antes de la caída, primero la altivez y después la caída. Primero la arrogancia, después el quebranto. Y entonces Jesús le dice, ¿sí? Pues mira lo que te digo, todo esto se escandalizará, pero tú te vas a escandalizar y encima me vas a negar. Y no solo una vez, sino 3. Y él le dice, no, te equivocas otra vez, mi vida pondré por ti. Y terminó la conversación Pedro. Y Jesús lo dejó por imposible. Y le dijo, mañana a las 10 o las 11 de la mañana nos vemos. ¿Y sabes lo que pasó? Negó al Señor la primera vez con negación. La segunda vez con negación y juramento. Y la tercera vez con negación. ¿Y qué más? Y maldición. Porque se fue adentrando en un mundo espiritual. Porque la arrogancia le abre las puertas a las tinieblas, hermano. ¿Qué pasó? Afortunadamente, tuvo que ser tratado. Porque la sincronización de Dios. Él estaba haciendo eso y en ese momento sacaron a Jesús de donde estaba para el patio. Y en ese momento que salió Jesús y que él estaba en el patio, en ese justo momento el gallo cantó y la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se miraron. Y Jesús lo miró y el gallo cantó a la vez. ¿Cómo sería esa mirada, hermano? No de enojo, no de acusación, pero lleno de amor restaurador. Y entonces dice que él salió y lloró amargamente. Cuando él resucita, se le presenta a María y le dice, María, tengo un mensaje para Pedro, dile que yo lo quiero todavía, ya hablaré con él. Y María le dice, has resucitado, ¿y qué te ha dicho? ¿Te ha dado recuerdo para alguno de nosotros? Sí, para Pedro. Ay, Pedro estaba, cuando Jesús le manda eso, porque Pedro estaba. Y entonces cuando él decide a manifestarse resucitado a los 11, le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Fíjense la pregunta, ¿me amas más que esto? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Ya no era prepotente, había sido tratado por el Señor, pero todavía no está contento el Señor. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Y el Señor le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y todavía no está contento Jesús. Y entonces le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y él dijo, Señor, con voz triste, ya la prepotencia se le había ido. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces dice, pastorea, apacienta, te devuelvo todo lo que el diablo te ha robado. En humildad se alcanzan las cosas. En humildad. Quiero que el ministerio de alabanza suba ahí. Vamos a cantar un corito. Recibe toda la gloria. Creo en ti. Vamos a cantar ese corito. Saludamos a la gente que nos ven en las redes sociales. Pero ahora vamos a disfrutar nosotros ese corito
confío en ti. Y es un pacto de humildad. Yo quiero que ahora cantemos esta canción, hermano, diciéndole al Señor que nos use como Él quiera, que siga usándonos, que queremos el crecimiento, que queremos que la gente venga, que queremos las señales, los prodigios, lo que Él quiera, pero que hacemos un pacto, que no vamos a tocar nunca su gloria. Mira, hay una biografía, yo he estudiado mucho las biografías de grandes hombres y mujeres de Dios, pero cuando yo tenía 20 años, año 78, el Señor me llevó a una biografía de una mujer llamada Catherine Kuhlman, muy usada, una de las mujeres más usadas en el siglo XX. Y ella siempre empezaba las reuniones multitudinarias que hacía los viernes en Pittsburgh, Pensilvania, y ella siempre empezaba de la misma manera. Si usted no conoce a la señorita Catherine Kuhlman, usted no se ha perdido nada. Soy la persona más normal del universo. Soy una simple campesina de los campos de Missouri. Usted no se ha perdido nada si no me conoce. Porque ella siempre decía que el secreto del éxito de su ministerio era porque ella continuamente se guardaba de no tocar la gloria. Y cuando oraba y decía, Señor, comienza a hacer milagros, comienza a hacer sanidades, comienza a hacer señales, y te prometemos la gloria. Te prometemos que no nos vamos a quedar con tu gloria.